Muy buenas tardes a todos. Continuando con la lectura de la Torá anual, esta semana nos toca la parashá Miketz, que significa al cabo, y que abarca desde Génesis 41:1 hasta Génesis 44:17. Continuando la historia de José, el hijo de Jacob, ¿no? Recordando lo que sucedió en el video anterior, José había interpretado el sueño del copero y el panadero y había dado bien la interpretación del copero, pero este lo había olvidado. Es por eso que al cabo, como se llama la parashá de la semana, ¿no?, de 2 años, el faraón sueña, ¿no?, un sueño cual nadie lo puede interpretar. Primero sueña que 7 vacas gordas, ¿no?, son comidas por 7 vacas flacas, ¿no? Y después pasa lo mismo en otro sueño que tiene con espigas. Él ve unas hermosas espigas grandes y fuertes, ¿no?, y de repente aparecen 7 espigas flacas, ¿no?, que ya se están por marchitar, pero se devoran y se comen a las otras 7 espigas. Entonces es así, ¿no?, que el faraón busca quién le interpreta el sueño y qué era el significado de ese sueño, y nadie en Egipto lo puede descifrar. Es por eso que ahora sí el copero, con la intermediación de Dios, ¿no?, puede acordarse de José y le dice al faraón: acuérdese usted cuando hace 2 años atrás le fallamos a usted, ¿no?, y usted tuvimos un sueño, tuvimos el presente, tuvimos un sueño, y este hombre que estaba en la cárcel, hebreo, ¿no?, reveló el sueño a mí de lo que iba a pasar con el copero y con el panadero, y tuvo esa interpretación. Entonces el faraón mandó pedir llamar a José. Entonces llegó la oportunidad de José de estar contra el hombre más importante en ese momento del planeta Tierra, ¿no? Y tenía este hombre esta inquietud de este sueño que lo perturbaba, ¿no?, y que ya había pasado 2 veces. Entonces, cuando está frente al faraón, le dice a este hombre, ¿no?, a José, que esto era lo que había soñado y que él quería, que él tenía un sueño, perdón, y que estaba buscando la interpretación. Entonces José le dice, el faraón le dice si él sabía interpretar sueños, y José le responde que Dios le iba a dar la respuesta propicia al faraón, que de él venía la interpretación de esos sueños. Entonces, lo dicho anteriormente, el faraón le cuenta la historia de los sueños a José. Entonces José le relata la interpretación de Dios, que era que venían 7 años de abundancia y 7 años donde la tierra iba a padecer hambre, una hambruna muy fuerte, ¿no? Entonces dice José: si lo pasó 2 veces y lo soñaste 2 veces es porque Dios se apresura a hacerlo, ¿no? Entonces el faraón obviamente se encuentra con la situación de que ¿qué vamos a hacer? Porque son 7 años de hambre, ¿no? Más allá de los 7 años que van a ser, que eran muy bellos y muy buenos y ricos en alimentos, ahora venían 7 años totalmente distintos, ¿no? Entonces José ahí le pregunta al faraón qué es lo que podemos hacer. Entonces José da una respuesta, ¿no?, una respuesta que él no iba a esperar el resultado, quizás, ¿no?, que iba a suceder después, pero el faraón le dice: ¿qué haremos? Entonces José le da una idea, que es que llame a un hombre valeroso, ¿no?, de la tierra, y que registre el grano de la ciudad y que vaya almacenándolo todo y guardándolo para que en estos 7 años de abundancia pueda, ¿no?, Egipto llenarse de alimento, ¿no?, y entonces que con esa provisión pueda sobrevivir los 7 años restantes, que viene donde iba a haber un hambre abundante. Entonces el faraón, viendo la respuesta de José, inteligente, ¿no?, dijo: hallaremos a un hombre más sabio, que tenga a Dios en él. Y los sacerdotes y los que estaban ahí le dijeron que no había. Entonces ahí el faraón lo nombra como el número 2 de la tierra de Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de él, ¿no?, y todavía le entrega a su esposa, ¿no?, y le cambia el nombre a José, le pone Safnat Panea, y le entrega a su futura esposa, que era la hija de Potifera, un sacerdote de la ciudad de Om, ¿no? Es así que por eso ahora José, al interpretar el sueño, pasa a ser el número 2 de la tierra de Egipto, ¿no? Es así que José con Asenat, su esposa, después van a tener familia. Primero llega Manasés, donde José aclara que le puso ese nombre porque así Dios le hacía olvidar el dolor de lo que él había sufrido. Y después llegó Efraín, que significaba que Dios había fructificado en la tierra de su dolor, ¿no?, su camino, ¿no? Es por eso que a partir del capítulo 42 nos encontramos que los hermanos de José, que estaban en la tierra de Canaán con Jacob, empiezan a padecer el hambre, ¿no? Entonces José aplica
en Egipto el plan que él había tenido, donde recorre toda la tierra de Egipto y en 7 años puede almacenar grano y abastecerse de grano impresionantemente, ¿no? Para abastecerse en los otros 7 años. Pero llega la hambruna al resto de la tierra, al resto del planeta, y es por eso que Jacob, al escuchar que en Egipto había grano y había abundancia de alimentos, manda a sus hijos a que vayan a Egipto. Cuando los hermanos no llegan a Egipto, José los ve, los reconoce, pero los hermanos no se enteran y no se dan cuenta de que ese es José. Entonces José aprovecha esta situación para hacerse pasar por egipcio y para que ellos, que no lo reconocieran, obviamente porque José estaba vestido con túnica de Egipto y ya había pasado su tiempo. Recuerden que José se va de la tierra de Canaán a los 17 años cuando lo venden los hermanos y se para frente al faraón teniendo 30 años. O sea que pasaron 13 años de que los hermanos lo vendieron. Y luego pasan los 7 años abundantes, 37 años que tenía José, y cuando los hermanos van a José, que lo van a leer más adelante, dice que habían pasado 2 años de hambre. Así que estamos hablando que José ya tenía 39 años, ya era todo un hombre, ¿no? Y por supuesto los rasgos seguramente habían cambiado, y vestido de egipcio menos lo iban a reconocer. Pero él sí reconoció a sus hermanos, él los pudo identificar, ¿no? Y los hermanos, al llegar a Egipto, fueron tratados por José como si fueran espías y los encerró y los puso en prisión 3 días, ¿no? Porque esa fue el obrar en ese momento de José, ¿no? Entonces, al pasar 3 días, él fue y le dijo: miren, yo temo al Señor, tengo temor a su Dios, entonces lo que pueden hacer es ir, buscar a su hermano, porque esto fue lo que pasó cuando se presentaron sus hermanos, que le dijeron, que José les preguntó ¿cuántos son? Y ellos le dijeron: somos 12. O sea, acá somos 10, uno está con mi padre, que era Benjamín, y el otro no aparece porque era José. Si bien los hermanos sabían, o sea, en ese momento mintieron, pero ellos lo habían vendido como esclavo de Egipto, así que no sabían dónde estaba José. Por eso dijeron: no aparece. Entonces él les dijo: bueno, ahora vayan los 9 hermanos, dejó a Simeón en la cárcel, dijo, ¿no? Y estos 9 hermanos volvieron con Jacob a la tierra de Canaán. Por eso, cuando llevan los bolsos con dinero, José, ¿qué hace? Con el grano que se habían llevado, perdón, que ellos tenían que pagar, le esconde la plata y le devuelve la plata, y ellos en el camino se dan cuenta de que les habían devuelto la plata, o sea que la plata había aparecido y no sabían que lo habían devuelto, ¿no? Entonces se asustaron y dicen: ¿por qué Dios nos está haciendo eso? Y ahí empiezan como a recordar las cosas que habían hecho con José, y empieza a parecer como que esto que viene sucediendo es algo medio extraño, ¿no? Y que estaban pagando quizás por lo que habían hecho con su hermano, ¿no? Vuelven a Jacob, le cuentan lo que pasó, le cuentan la vuelta, que devuelven el dinero. Entonces Jacob les reprocha un poco porque les dice: ¿por qué le dijeron que tenían un hermano, que tenían a Benjamín? No hubieran dicho nada, ¿no? Y dice: bueno, nosotros que íbamos a saber que nos iba a tratar como espías, ¿no? Entonces Jacob dice: a Benjamín no lo van a llevar, y se niega porque era obviamente el hijo que le quedaba de su esposa Raquel, de su amor. Ya había perdido a José y ahora estaba haciendo quizás con Benjamín lo mismo que había hecho con José. Es por eso que pasa un tiempo, ¿no? Y se vuelven a escasear los alimentos. Entonces tienen que volver a Egipto. Y cuando Jacob reclama a sus hermanos que ¿qué hacen mirándose? Vayan a Egipto a buscar alimento, los hermanos le dicen: no podemos nosotros volver si no volvemos con Benjamín, ¿no? Entonces Rubén le propone dar sus 2 hijos a cambio de Benjamín si no lo traen de vuelta, ¿viste? Entonces Jacob no quiere saber nada, pero Judá le dice que él se iba a hacer cargo de Benjamín y que no lo retrasara, porque si ya no lo hubieran retrasado ya habían podido ir a Egipto 2 o 3 veces. Es por esto que los hermanos vuelven y lo llevan a Benjamín. Jacob queda muy triste, ¿no? Y les dice que se tiene que ir con su alma hacia el vivo, así como está. Quieren llevarme al Seol, me llevarán así, ¿no? Al Seol. Habla de la tristeza que tenía ese padre por haber perdido anteriormente a José, y ahora podía perder a Benjamín. Entonces llegan a Egipto, ¿no? Los hermanos, y José ve a su hermano y le pregunta cómo está su padre, si estaba bien. Ya le había preguntado anteriormente también si habían visto, porque si había pasado un tiempo podía haber pasado algo malo también con Jacob, ¿no? Y Benjamín le contesta que estaba bien. Entonces José se apresuró a correr y decirle que Dios lo obedecía, ¿no? Y se apresuró a correr a su cuarto y a llorar porque obviamente había visto a su hermano y le había producido ese sentimiento. Es por eso que ahora vamos a leer lo que teníamos que terminar en lo que tocaba en la lectura de hoy, que era Génesis 44.
Entonces José sentó a sus hermanos a comer aparte, porque no podían mezclarse los egipcios con los hebreos, no era bueno para los egipcios mezclarse con hebreos. Entonces los puso aparte, pero los puso todos, los sentó como la edad que tenían. Entonces ellos se sintieron asombrados por eso. ¿Cómo puede ser que este hombre sepa cómo nació cada uno, quién nació primero y quién nació después? No, entonces Génesis 44 dice: encomendó al que mandaba sobre su casa, José, diciendo: llena los costales de los varones de alimento, cuanto puedan llevar, y pon la plata de cada uno en boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, pondrás en boca del costal del pequeño, y la plata de su trigo. E hizo como la palabra que José habló. La mañana aclaró y los varones fueron enviados, ellos y sus asnos. Ellos salieron de la ciudad, no se alejaron, y José dijo al que mandaba sobre su casa: levántate, persigue en pos de los varones, alcánzalos, y di a ellos: ¿por qué pagaste mal por bien? Pues esto es el que bebe mi señor, y presagio presagia con él. Obraste mal en lo que hicieron. Y los alcanzó y habló con ellos las palabras estas. Y dijeron a él: ¿por qué habla mi señor estas palabras? Lejos de tus siervos de hacer cosas como esta. Y aquí que la plata que hallamos en boca de nuestros costales, las tornamos a ti de la tierra de Canaán. ¿Y cómo hurtaríamos de la casa de tu señor plata u oro? El que fuera hallado con él de tus siervos muera, y también nosotros seremos a mi señor por siervos. Y dijo: también ahora, como vuestras palabras así sea, el que fuera hallado con él será mi siervo, y ustedes serán libres. Y se apresuraron y bajaron cada uno su costal a tierra, y abrieron cada uno su costal. Y buscó, con el mayor empezó, y en el menor terminó, y fue hallada la copa en el costal de Benjamín. Y rasgaron sus vestidos, cargando cada uno su asno, y retornaron a la ciudad. Y vino Judá y sus hermanos a la casa de José, y él estaba aún allí, y se echaron ante él en tierra. Y dijo a ellos José: ¿qué acto es este que hiciste? ¿No sabéis que adivinaría un varón como yo? Y dijo Judá: ¿qué diremos a nuestro Señor? ¿Qué hablaremos y cómo nos justificaremos? Dios halló el pecado de tus siervos, y he aquí que nosotros somos siervos de mi Señor. También nosotros, también el que en cuya mano fue hallada la copa. Y dijo: lejos de mí hacer esto, el varón en cuya mano fue hallada la copa, él será mi siervo, y ustedes id en paz a vuestro padre. No, esto fue un poco la para allá de la semana. Acá vemos el reencuentro de José con sus hermanos, como el sueño que había tenido y que sus hermanos se burlaron, ¿no? Que él se acordó en ese momento del sueño que había tenido cuando los vio, y ellos se arrodillaron a José, ¿no? Se postraron en tierra a José. Ellos que habían burlado y que lo habían maltratado por ese sueño, se había hecho realidad. Ahora José planifica un plan para ver si sus hermanos habían cambiado un poco de actitud. Los prueba con Benjamín, les da el doble en la comida, pero también los prueba a ver cómo reaccionarían si él decide hacerse de esclavo a Benjamín. Y acá vemos que los hermanos deciden volver, y esta vez Judá, quien había planeado entregar a los israelitas a José, ahora decide hablar por el resto de los hermanos, ponerse la cinta de capitán, por así decirlo, y decir que Dios había hallado el pecado en ellos, ¿no? Y a empezar a interceder por su hermano. ¿Qué pasará después? Lo veremos en el próximo capítulo para allá de la semana que toque. Que Dios los bendiga, que Adonai los bendiga grandemente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Israel los bendiga, y que tengan una buena semana.